ciencia, solo que una prescriptiva, normativa y eminentemente valorativa, y la otra registra los hechos que se observan en la realidad. Gracias, Marlene. Usted nos está definiendo, pero ¿cómo logran hacer ese match las dos? Jessie Arias. Shirley. Buenas noches, licenciado. Yo la verdad, desde mi punto de vista y mi perspectiva personal, considero que la sociología y el derecho tienen un enlace muy estrecho, el cual es meramente el estudio social. Y básicamente, aunque las dos se van por diferentes caminos, parten de ese mismo estudio, que básicamente son los problemas sociales los cuales nos identifican como sociedad y como una nos indica cuáles son y la otra nos ayuda a cómo solucionarlos desde una base legal. Excelente, Shirley. Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Creo que el complemento es que para que exista el derecho, tenemos que conocer también cómo es la persona, cómo es la cultura, cómo son las comunidades y cómo son los estados. Entonces eso nos permitirá saber de qué forma se aplica el derecho en determinados grupos o sectores. Creo que por ahí iría el complemento entre ambas ramas. Gracias, Enrique. Henry Vinicio. Licenciado, buenas noches. Para complementar un poco lo que decían los compañeros, que pues ya el match de las dos los ayudan a entender la sociedad y su funcionamiento, ¿verdad? Gracias. Jorge Mario. Sí, licenciado, buenas noches, igual a ustedes, compañeros. Pues yo pienso, licenciado, que la sociología en teoría lo que busca es estudiar a la sociedad en conjunto, ¿no? Y el derecho lo que busca es básicamente regular. Entonces yo pienso que el eje central se encuentra específicamente en que la sociología lo que va a buscar es estudiar a una sociedad y su problemática, su estructura, y el derecho lo que básicamente va a hacer es regularlo a través de esa problemática. De ahí surge, o yo pienso, pues, que el eje central se encuentra en la regulación, porque ambas buscan regular, estudiar y estructurar. Eso, licenciado, gracias. Vi a alguien más que levantó la mano, pero bueno. Yoli, es que usted me llamó, pero tengo problemas con la señal. No sé si puedo responder aún. Claro. Gracias, Lick. Y yo estaba viendo también que el derecho y la sociología son dos ciencias sociales, las cuales nos ayudan a entender una sociedad y su funcionamiento, cada una en su campo específico y particular. Gracias, Jessie. Dora. Buenas noches, licenciado y compañeros. Yo pienso que la sociología, como es una ciencia que estudia al individuo, el derecho impone normas, ¿verdad? Que también nos ayudan a entender, bueno, ambas nos ayudan a entender el porqué de algunas conductas de los individuos. Únicamente el IC. Bueno, entonces volviendo al tema, sabemos que es importante las dos porque una nos describe cómo es la sociedad, nos ayuda a entenderla y claro, el derecho a regularla. Parte de la norma pues van a ser de la misma forma de cómo es la sociedad, van a haber normas naturales y hay otras que van a ir naciendo de la discusión y de la definición de qué es lo mejor para el grupo. Bueno, vamos a la otra parte. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué podría servir la sociología del derecho? Aquí ya combinamos las dos. ¿Sí? ¿Qué nos puede producir esto de unir estas dos ciencias? Shirley Cabrera. Buenas noches, licenciado. Como le había comentado anteriormente, yo siento que
El punto de partida es ese, el estudio de la sociedad. Sin embargo, veo que la utilidad de la unión de ambas es regular a la sociedad. Tanto en la sociología va a estudiar el problema y el derecho va a regular por medio de normas, ¿verdad? Las conductas de los seres de la sociedad, ¿verdad? Y de alguna manera pues va a tener una regulación meramente legal para que sea una sociedad un poco diferente y no tengamos tantos problemas sociales. Considero yo, desde mi punto de vista, que básicamente la utilidad de que ambas estén unidas es para este motivo, ¿verdad? Es directamente estudiar a la sociedad y sus problemas. Gracias. Enrique creo que levantó la mano. Licenciado, creo que la utilidad es, nos va a decir cómo se legisla o cómo se crean leyes. Por ejemplo, conociendo la sociología, no podemos decir, por ejemplo, aquí en Guatemala se aplica el derecho de X o Y forma, no es lo mismo que en otros países de Europa. Entonces, creo que al final eso va haciendo esa utilidad que nos da la sociología en el derecho. Gracias. Randall. Licenciado, yo pienso que la utilidad radica en que nos ayude a entender quizás el impacto que tuvo alguna norma aplicada a la sociedad, independientemente de cuál haya sido el motivo de la creación de la misma. Gracias, Randall. Lidia. Buenas noches, licenciado. Considero de que esta utilidad, bueno, ellas va a fusionar la sociología con el derecho porque también se basa en la historia, ¿verdad? Puede basarse también en un comportamiento que estuvo mal en la historia o las leyes, cómo van evolucionando y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, pues decíamos que al fusionar las dos, al tratar la sociedad y al tratar de ver cómo funciona el deber ser, el combinar estas dos, pues empiezan a salir muchos temas de esa combinación. Sí, el impacto de la ley es una cosa que es importante analizarla, cómo esto afecta, beneficia, cómo se aplica la ley, si esta realmente responde a principios de justicia, pues esa parte es un área que es importante. También yo les decía que sería importante que los legisladores aprendieran mucho sobre sociología del derecho, porque de alguna manera lograrían, ¿sí?, tener claridad sobre lo que legislan. Entonces, al final, ¿cuál es el sentido, la esencia de eso que legislan? Porque al final están creando normas para una sociedad y hay que ver si eso realmente es lo que necesita y es lo mejor para la sociedad. Igual hay otras áreas, el tema del delito, el tema de la criminalidad, entender por qué se dan los temas de la delincuencia. La delincuencia, decimos, es un tema estructural, tiene que ver con las condiciones socioeconómicas del país, sí, tiene que ver, pero también tiene que ver con educación, tiene que ver con muchas cosas en donde nuestro modelo educativo, nuestro nivel cultural quizás no ha funcionado. Entonces, hay muchos temas que pueden seguir englobando, incluso la psicología social, que se puede meter un poquito cuando hablamos de entender todas estas cosas, de cómo funcionan a la hora de relacionar la sociedad con el tema del derecho. Entonces hay muchos campos ahí que se van generando y que donde estamos viendo que nos va a seguir sirviendo mucho el tema de sociología del derecho. Y de hecho, por eso es que va muy unido, porque al final específico es ciencias jurídicas y sociales, y al final están los títulos también de abogado y notario, pero ciencias jurídicas y sociales es todo eso, lo global que enmarca el tema que se estudia. Entonces eso pues lleva a tantas áreas y a tantos problemas, a tantas situaciones que se pueden analizar y estudiar. Y bueno, también la clase nos quedó pendiente la parte de la filosofía del derecho. Y en esta parte pues tenemos que entender un poquito que como parte del
del análisis que hay que hacer para el tema de la sociología del derecho, que es importante la filosofía del derecho. La filosofía en sí no es una disciplina empírica. ¿Eso qué significa? Pues no nace de la experiencia, no estamos viendo un experimento y eso no, así no es la filosofía. La base de la filosofía es el razonamiento. A partir de procesos de aplicación lógica, que es uno de los métodos filosóficos, hay varios métodos, pero la lógica es uno de ellos, pues aplicamos la lógica y podemos tener nosotros algún nivel de razonamiento. Pero no estamos haciendo un proceso de experimentación es una disciplina empírica. Luego procura ir más allá de la realidad, tratando de encontrar sus primeros principios y sus últimas causas. Esto de la filosofía tiene que ver mucho con los porqués, esa esencia de dónde nacen las cosas. Cuando hablamos un poquito de los principios éticos, de los valores morales, empezamos a discutir qué es justicia, qué es lo correcto, qué es lo moralmente aceptable. Y cuando eso pues lo vinculamos al derecho, pues estamos haciendo análisis filosófico. Y entonces muchas cosas están en función de lo que en algún momento podemos discutir como un principio o en algún momento como alguna causa última. Entonces, es complicado muchas veces porque a veces lo legal puede ser muy objetivo y la parte filosófica puede ser muy subjetiva. Entonces, ¿qué es lo moralmente correcto? Siempre decimos que Guatemala pues no busca un principio, por ejemplo, de justicia. ¿Sí? Nuestro sistema jurídico, el sistema judicial, lo que tiene en vigencia es un debido proceso. O sea, si el proceso está bien hecho, pues va a aparecer un culpable y va a haber una sentencia, pero si no, puede ser que salga libre, o si está bien hecho, puede ser que un inocente quede preso, pero al final responde a eso, no tanto a un principio básico de justicia. Entonces podemos discutir mucho acerca de la filosofía del derecho y decir, entonces, ¿realmente la ley es justa? ¿Realmente los procesos son justos? Y eso pues ya lo vemos en función de la sociedad y lo que pasa y sus temas, con toda la aplicación de la ley. Concibe el derecho como idea de justicia y de valores morales, como el bien, la libertad, la honestidad. ¿Sí? Realmente los valores son complicados. Quizás estamos en una sociedad en donde realmente mucho del tema de valores se ha estado perdiendo. Y entonces es difícil realmente ver esta parte del derecho, la parte de la justicia, la parte y la aplicación, todo esto fuera mucho más sencillo si fuéramos una sociedad más consciente, una sociedad íntegra, una sociedad que aplica valores. Yo les comentaba la otra vez el famoso tema de Yokoi Kenji, que se sorprendía mucho porque en Japón pues la gente podía poner su venta sin que nadie la cuidara, e incluso podía pagar ahí la gente, recoger su vuelto e irse y se quedaba el dinero en la calle. Y no pasaba. Eso aquí en Guatemala es difícil. Bueno, no pasa, creo yo. Entonces alguien si llega a una tienda, anda viendo si le cobran menos, o alguien que vende quiere ver si se queda con los vueltos. Tenemos una cultura complicada en esta sociedad y luego esperamos que nuestros gobiernos sean transparentes, sean muy íntegros, si realmente ha sido difícil la práctica de principios y valores. Entonces, pero debemos partir. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son esos valores? ¿Qué es lo que debemos tener y practicar? Y bueno, vamos a siempre discutir que lo más importante es la libertad, vamos a discutir que lo más importante es la honestidad, y lo bueno es que se aspire a esos puntos a la hora
de que se haga la ley, se genere, se aplique la ley. Los pensadores griegos de la antigüedad insistieron en la justicia como la esencia del derecho, ¿sí? La teoría del deber ser o del derecho justo. Pero eso no es fácil, porque si volvemos un poquito, aún cuando ese era el punto de vista filosófico de los griegos, vamos a retomar el caso de Sócrates, ¿sí? Que fue injusto. Fue injusto porque al final lo condenaron, porque andaba pervirtiendo a la juventud, dijeron, ¿sí? Y no precisamente era lo que él estaba haciendo, sino que él estaba ayudando a que la gente pensara y cuestionara la autoridad. De Nilsson, ¿quiere aportar algo? No le escucho. Me imagino que va a tener problemas de señal, que a veces cuesta, tan caro que nos cobran las empresas y que a veces no nos garantizan una buena señal. Y eso otra vez no es justo, si lo vemos dentro de una situación en donde yo he visto a veces en algunos anuncios de televisión, de cable, por cierto, por ejemplo, yo creo que en Perú, no me recuerdo si era cuántos soles era que valía la señal de Claro y era de 50 megas de velocidad. Y cuando yo hice la relación a quetzales, me salía menos de 200 quetzales. Y aquí tener 50 megas son como, no sé, 600, 700 quetzales, lo que hay que pagar a una empresa para tener esa velocidad. Si usted quiere tener acceso a una velocidad económica, pues igual le van a dar tal vez 15 megas. Y a veces ni siquiera 15, le dicen 15, pero le dan 10 o le dan 8. Un país que esa parte otra vez, desde las empresas, tampoco hay un principio de justicia. Entonces, mucho de esto se discute, muchas veces hablamos de la ley, entonces, ¿cómo lo exigimos? ¿Cómo hacemos que se cumpla? Desde antes de que existiera Jesucristo, y aquí me van a decir otra vez, aun cuando sean o no cristianos, al final dicen, por la verdad murió Cristo, dicen. Pero sí, al final él lleva todo un proceso que es injusto y honrado, y no precisamente porque eso era lo que debiera de darse. Edgar escribió algo, creo, en el chat. Dice, al final Sócrates aceptó su muerte porque él respetaba al poder del Estado. Claro. Entonces él, en ese sentido, porque decía no había que alterar el tema, había que respetar el sistema, pero el sistema estaba siendo injusto. Y eso es parte de lo que se discute filosófico. Entonces, aun cuando ellos discutían que tenía que haber un principio de justicia, pues en el caso de él no funcionó. Hay un caso ahí, es interesante, porque ahí sí se logró hacer justicia, no me acuerdo de la mujer, es un caso interesante que al final era muy bella, y porque era muy bella la querían condenar. Pero entonces lo que ella hace es conseguir a un buen orador, y este orador pues fue el que fue a hacer la defensa, porque la defensa, tener el tema de oratorio. Ustedes saben que cuando se convence un jurado, pues se necesita a veces tener ese toque de convencimiento. Si usted llega y quiere plantear tal vez sus razones y muy bien planteadas, pero si no tiene el efecto del convencimiento, puede ser que hasta no pase y no se haga justicia. Entonces pueden ver mucho en donde hay jurados cómo funciona esto. Aquí en Guatemala, pues claro, la cosa es diferente, porque los jurados son, en otros países sí funciona esta parte del jurado, donde nombran a gente que no es precisamente gente dedicado a las áreas de justicia. Entonces igual pasaba en Grecia y podían haber 1000 integrantes del jurado y no era fácil convencer a medio pueblo. Entonces, pero en el caso de esta mujer, no sé si se los comentaba la otra vez, es interesante porque al final lo que hace el orador para convencerlos es desnudarla y decirles esa,
y la belleza es perfecta y la belleza pues se acerca a la virtud, puede acusarse de que esté haciendo algo malo. Entonces todos quedan convencidos de eso porque la belleza era un principio de valor, de dignidad, de integridad. Entonces, ¿cómo lo enfocaron ellos? ¿Cómo se trabaja ahora? Pues es difícil ese tema de la justicia. Incluso podemos sentir que muchas cosas, así como se aplican, ya sea socialmente o ya sea legalmente, son injustas. La función del derecho positivo es la adecuación del derecho natural a una sociedad específica para la realización de sus valores, ¿sí? Entonces pasamos de algo que ya aceptamos naturalmente, que estamos todos conformes con que eso es lo válido y es lo exigible y es lo que se debe de cumplir, incluso lo que es prohibido también, que no se debe de hacer, es como el tema de quitar la vida, ¿va? Y de matar, ¿va? Si es un principio, es un principio, ¿va? Y alguien de ese principio no lo va a romper nunca. Ah, pero es que voy a ir a la guerra, entonces voy a ir a matar a no sé cuántos. Y entonces, ¿dónde quedó el principio de no matarás, ¿va? Entonces, por ahí pasa, y me recuerdo también de aquella película de un soldado que es cristiano y que no quiere usar armas y que no quiere matar gente, pero al final sobrevive por puro milagro. Pero es interesante porque entonces él sí le da vida a ese principio. No importa que vaya a la guerra, yo voy a ser paramédico, pero yo sí no voy a matar. Entonces, a veces este principio, si fuéramos una sociedad en general, a nivel mundial, que todos estuviéramos claros de esos principios, no habían guerras, seríamos una sociedad más solidaria. El derecho positivo no trata de un deber abstracto, ¿sí?, sino un deber ser factible, no el derecho ideal, sino el mejor sistema jurídico posible. ¿Sí? Al final discutimos esa parte. ¿Por qué? Porque no es fácil los conceptos ideales. No podemos hablar de que somos una sociedad ideal, ¿no? Tenemos condiciones como sociedad en donde a veces las cosas no son fáciles. Entonces, en la medida de lo posible, la ley, ¿sí?, debe ser algo que sea viable, que sea factible y que se respete, porque si no, al final pasa como muchas veces con muchas leyes aquí en Guatemala: echa la ley, echa la trampa. Y entonces andan viendo cómo ya lo legislaron y cómo después cómo están violando, cómo evaden ese principio. Lo importante es tener un sistema jurídico que realmente ordene la sociedad y realmente la gente lo respete. A la axiología le corresponde estudiar las exigencias sociales que dan origen al derecho. Y cómo es que la filosofía nos va a discutir mucho el tema de valores. Y cuando hablamos de valores, la disciplina filosófica que se encarga de los valores es la axiología. Y entonces la axiología pues, nos hace ese análisis de cada uno de los valores y cómo es que como sociedad pues los vamos apropiando y los vamos practicando, ¿sí? Y claro, entonces, a partir de ahí vemos que hay exigencias. Entonces decimos, ese ya es un valor social, entonces la gente va a exigir que se respete, ¿va? Y entonces eso va a dar origen a normas, o básicamente el derecho, ¿va?, para poder satisfacer que se respeten esas condiciones. El derecho positivo constituye el puente o el punto de tensión entre la realidad social y los valores que ésta pretende alcanzar. Porque ya cuando hablamos de positividad, pues ya está establecido y hay una ley, y entonces hay que ver que esa ley que se ha establecido, pues realmente responda a esos valores que la sociedad pretende alcanzar. No es fácil, porque pues hicimos un punto de tensión, ¿va?, porque cómo se plantea la ley, cómo se aprueba la ley, pues puede tener muchas cuestiones complicadas, o que al final sabemos que a veces hasta en términos y de redacción no es tan fácil. Hay gente que hoy pidió una ley y mañana está pidiendo que la cambien.
cuesta un poquito en esos temas. O a veces se pide un tipo de ley y a la hora en que los legisladores la están sacando, tampoco responde a esto, entonces mañana están protestando y tal vez quizá mañana mismo la están quitando. Entonces es un tema realmente de discusión y que siempre se mantiene. Y aún cuando las discusiones en el Parlamento no son de altura filosófica, axiológica, sociológica, pues bueno, debiera de ser como para al final llegar a acuerdos conforme a lo que la sociedad quiere. Edwin. Sí, licenciado, buenas noches. Ahí entraría como ejemplo cuando el legislativo aplica o, perdón, publica una nueva ley y las mismas son de ámbito de aplicación general, pero esta en un momento dado afecta los intereses de algún sector y muestra su inconformidad tratando de interponer inconstitucionalidades contra esta norma nueva. Le pongo un ejemplo. La ley que en un momento dado se emitió por las tarjetas de crédito. Ajá. Eso beneficiaba a la mayoría de la población, los cuales usaban tarjetas de crédito, pero sí afectaba al sistema financiero bancario, quienes a través de sus departamentos jurídicos pues interpusieron los memoriales o amparos, inconstitucionales en contra de esta norma. Por ejemplo, ¿verdad? Como le cito. No, tiene toda la razón. Y si vamos nosotros a los temas, digamos, de análisis en el tema financiero, digamos, la ley protege mucho al sistema financiero guatemalteco. Si ustedes van a Europa, o si ustedes, incluso creo que en Estados Unidos también, lo que se llama el margen de intermediación financiera es bastante bajo. ¿Cuál es el margen de intermediación financiera? Está la tasa pasiva, que es la tasa de ahorro, y está la tasa activa, que es la tasa de crédito, ¿sí? El promedio menos la tasa pasiva, esa franja es lo que se le llama el margen de intermediación. Dice Robert Kiyosaki, no sé si han leído ustedes Padre Pobre, Padre Rico, el banquero es el mejor negocio que hay, el mejor negocio. ¿Y por qué? Porque agarra el dinero de otros que no es de él y con eso se pone a negociar y gana con ese dinero. ¿Sí? Bueno, está bien que en cualquier país del mundo eso lo hagan, pero entonces si él va a decir, aquí mire, usted me da su dinero, yo le pago el 4%, porque me va a dar su dinero y yo voy a negociar con este dinero. Y luego llega el otro que tiene una necesidad y yo se lo doy al 6%, yo tengo un 2% de margen de intermediación. Y de ahí tengo que sacar mis costos, ¿sí? Pero aquí, digamos, los costos son bastante altos, tienen grandes edificios y todo lo demás, pero no importaría porque el 2% podría alcanzar, ¿sí? Si realmente se maneja adecuadamente el tema este. Pero aquí en Guatemala tenemos una situación altísima. Las tasas de ahorro están promediando el 1% y las tasas de crédito están promediando, qué sé yo, 18, 24%. Entonces hay un margen de intermediación alto. ¿Y la ley qué hace? ¿Y la ley qué hace? Este tema de esta ley y de tarjetas de crédito, pues hubiera permitido condicionar esta parte, porque realmente en tarjetas de crédito, mejor ni hablemos, porque quizás la que menor cobra será alrededor de un 2%, que es muy raro realmente. Y luego, pues la mayoría está entre 5 y 6% mensual, o sea, estamos hablando del 60% anual. Si regulamos eso, es de beneficio social. Logramos entonces que ellos que son, digamos, casi que usureros con el dinero, pues se beneficia a la población. Pero es difícil. El sistema quizás no funciona para esto y se puso la inconstitucionalidad y al final pues se quitó la ley que iba a regular que no fuera usura el tema de las tarjetas de crédito y se dejó igual. Es más, ha crecido
en bonanza las tarjetas de crédito. Hoy se las dan como que casi que en una bolsa de Tortrix, ¿no? Bueno, aquí un par de comentarios. Enrique dice, un ejemplo de falta de conocimiento de la sociología por parte de los diputados que hacen las leyes. Fue cuando aprobaron la ley Monsanto, a un país que es netamente agricultor. ¿Y qué pasó con la ley que habían publicado hace unos meses? Dice, no sé qué ley es guardada en el sueño eterno. Entonces, realmente el análisis sociológico es lo que muchas veces hace, pero más del análisis sociológico, es la conciencia social, es la justicia social. Sí, no es que querramos quitarle el negocio a los financieros, no, está bien el negocio, pero no exploten a la gente, pues, porque hoy por hoy la gente pone su casa, pierde su casa, pone su auto, lo pierde. La mayoría de la población, para empezar, yo estoy endeudado, y vamos a pasar toda la vida endeudados, pues ya parecemos Estados Unidos, diría Ricardo Arjona, que aparentemente tenemos de todo, pero nada hemos pagado. Entonces, ¿cómo funciona realmente la legislación para defender entonces realmente al pueblo? ¿Sí? En lugar de proteger a las grandes empresas. Realmente los bancos aquí en Guatemala es un negocio redondísimo y son muy fuertes, como para poder decir que podemos cambiar esa parte. Entonces, realmente preocupa, pero si lo vemos no solo en eso, ahí alguien mencionaba la ley Monsanto, hay tantas cosas. Si ustedes se dan cuenta, solo a la gente que tiene un nivel de capacidad económica empresarial, el mismo Estado le apoya y le protege, ¿sí? Incluso esa ley de maquilas, que al final, ahora todos son maquilas, entonces Cervecería Centroamericana también es maquila, la Pepsi es maquila, todas las grandes empresas se volvieron maquila. Entró en un proceso en donde los dueños no pagan ISR, no pagan impuesto, porque están dando trabajo. Y entonces la mayoría de grandes empresas en Guatemala se metieron al tema de que son maquila. Entonces, al final, pues, sí, los exoneran, no pagan impuesto. Incluso hay beneficios, incluso con el tema del petróleo. Han firmado leyes en donde le van a ayudar a costear todo lo que gastaron para poder producir. Entonces la gente al final sale, qué bonito, ¿eh? No solo estoy ganando con explotar el petróleo, sino que también estoy ganando porque viene el Estado y me va a devolver. Yo gasté en carros, gasté en equipo para la gente, en comida, sí, gastó bastante, se lo vamos a devolver. Entonces eso no termina siendo funcional, por eso al final este país lo mantiene toda la clase media y la clase media, la clase alta no mantiene el país. ¿Sí? Ellos difícilmente pagan impuestos. Ahora, volviendo al tema de Robert Kiyosaki, ¿sí? Si usted lo lee, él dice, los ricos lo que hacen, dice, es quitar todos sus gastos y por último piensan en pagar impuestos, ¿sí? Mientras que los pobres, dice, primero calculan cuánto tienen que pagar y después van viendo qué les queda. Entonces es muy diferente la lógica de alguien saco rico o que es rico, porque aquí en Guatemala eso es diferente. Entonces, la ley debiera de ser diferente, sí, debiera de ser. ¿Debería apoyar el tema social? Sí, o sea, ¿cuáles son los valores sociales? Justicia, equidad, solidaridad. Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Bueno, había que darles un poquito también de filosofía del derecho a los legisladores y sociología también para ver los impactos de la ley, para saber exactamente qué pasa y cómo funciona. Un par de comentarios. Si se hace una venta por cierta cantidad, le dan la posibilidad que pague menos IVA de la factura emitida. Y de primero les devuelven su crédito fiscal a esas empresas, sí. Ingresan sus fundaciones también. Las fundaciones les permiten poder también no pagar impuestos. Bueno, entonces vamos con que hay un sentido de la ley, hay un sentido del derecho
quisiéramos que responda una justicia social, y esto no es fácil. Hay una discusión siempre en esto, pero lo hace la gente académica que realmente está preocupada por cómo funciona esto. Y lo vamos a discutir aquí como academia, en el aula, en la universidad, pero en los espacios donde debiera discutirse, pues toda esta parte se queda un poquito corta. Pues hay algunos que igual harán una buena defensa en el Parlamento, pero pocos, y realmente esos pocos va a ser difícil que cambien nuestra realidad de país. Bueno, vamos entonces a hablar un poco ya del tema del objeto del conocimiento. Nos vamos a ir a retornar, a analizar esto de que la sociología tiene un objeto. ¿Qué es lo que quiere estudiar? ¿Cómo lo estudia? Entonces, es importante pues analizarlo, discutirlo. La relación estrecha que se establece entre objeto, teoría y procedimiento se enfoca en las ciencias sociales desde distintas perspectivas, que pueden considerarse posiciones teórico-metodológicas, ¿sí? Entonces tenemos el objeto, lo que queremos estudiar, ¿sí? Tenemos la teoría y tenemos el cómo lo vamos a estudiar. Claro, a la sociedad, ¿verdad? Porque es sociología. Pero sí son posiciones teórico-metodológicas, ¿sí? Teóricas porque explican e interpretan un determinado aspecto de la sociedad, ¿sí? Hacen una teoría sobre cómo funciona la sociedad, logrando la construcción de un determinado objeto de investigación. Y metodológicas porque siguen ciertos procedimientos con orientación teórica para alcanzar el objetivo. Cuando se hace investigación social, yo creo que ustedes ya llevan algún curso de investigación, y parte que para graduarse van a tener que presentar tesis, deben cumplir cierto rigor científico, cierto proceso metodológico para garantizar que lo que van a estudiar, que va a ser un tanto, casi que es un tanto sociológico. Bueno, la mayoría y de tesis yo podría estar casi que están enmarcadas dentro de la sociología del derecho. Son muy pocas, son muy específicas en el tema jurídico. Tal vez ven algo de derecho comparado, tal vez ven algo específico del proceso, ¿no? Pero muchos se dedican y les llama la atención ver un poco la problemática social y la vinculación con el derecho, que al final tiene que ver con esta temática. Pero el proceso, el método, debe de garantizarse para poder lograr el objetivo de que la teoría sea válida. Que lo que yo estoy diciendo que pasa con esto es válido porque cumplí con todo. Existen algunos estudios en los que es imposible apoyarse en una teoría. Si es un comportamiento que es nuevo, si es algo que no se sabía, que no se había estudiado, pues obvio, no encontraré una teoría específica al respecto. Y se tendrá que generar una a partir del problema a investigar. Entonces estoy metiéndome en campos nuevos de investigación y voy a ir generando este conocimiento. Y la sociología, pues, en general la sociedad es dinámica y sigue en evolución. Y cada vez hay nuevos temas, nuevas áreas que van haciendo más rico esto, pero que también hacen que hay que picar piedra porque nadie había hecho camino en ese sentido y entonces hay que hacerlo. Por ejemplo, en los temas tecnológicos, en los temas modernos, hoy hay todo un tema aplicado del derecho en este marco, que antes pues no se discutía tanto. Aquí en Guatemala, no creo en qué año fue que salió, por ejemplo, la que aún pues todavía no se cumple, pero son cosas que, digamos, podrían apoyarse y que van apareciendo y se van exigiendo y luego se van aplicando a diferentes campos y empiezan a ser nuevos y no hay mayor cosa, no hay mayor estudio, no hay mayor teoría y hay que empezar a trabajar en eso. El hombre pues aprendió a vivir en colectividad y apegadamente, ¿sí? El hombre no es alguien que pueda vivir solo, ¿sí? Es imposible.
Pues para empezar está su mamá cuando nace, ¿va? Y, y a partir de los papás va a aprender todos los códigos del lenguaje y que el lenguaje es un proceso de socialización que le va a ayudar a comunicarse y a entenderse con el resto de la sociedad, ¿sí? Que es un proceso que hay desde años de evolución el tema del lenguaje, que cada vez se va ampliando, ¿sí? Imagínense ustedes, van a la era prehistórica y cómo se comunicaban. Los códigos del lenguaje eran pocos, ¿sí? Y imaginen ustedes que cómo podría entonces plantearse una ley si no había mayor código. Hoy, digamos, el español es uno de los idiomas que tiene, creo que más términos. Y es uno que genera mucha ambigüedad muchas veces porque tiene a veces términos diferentes que pueden tener el mismo significado, los famosos sinónimos, o términos parecidos que pueden tener diferentes significados, que son los homónimos. Y que esto muchas veces genera confusión en los discursos o en los planteamientos. Entonces, ¿cómo se interpreta? Y por eso es que a veces con la ley nos cuesta. Pero vamos otra vez al punto. El hombre aprendió a vivir en colectividad y a pensar colectivamente. Somos un grupo y tenemos que ver cómo pues, sobrevivimos como grupo. Aprenderá del grupo social y ejercerá influencia sobre él directa o indirectamente. El grupo social me educa, me dice, me forma mi cultura, me forma principios, me forma valores, pero también de alguna u otra manera voy ejerciendo influencia. Más o menos, hay quienes pueden tener mucha más influencia que otros, mucho de liderazgo, del nivel incluso hasta de autoridad que pueda tener su influencia en el grupo. Pero autoridad legítima si nos vamos a la antigüedad, en donde realmente a alguien pues se le respetaba y tenía la autoridad legítima. Hoy esa autoridad, aun cuando es de alguna manera relativa, a veces hablamos de nuestros gobiernos que no son legítimos porque al final, digamos, las últimas elecciones creo que se ganan con 2,5 millones de votos, hay 8 millones de empadronados y hay 16, 18 millones de personas en este país. ¿Cuántos realmente eligen el gobierno que nos dirige? ¿Va? O sea, ¿es legítimo o no es legítimo? Pero independiente de eso, también ejerce influencia, ¿va? Y nos va a condicionar mucho como sociedad. En el proceso histórico, dio explicaciones sobre la realidad, nombró cosas, estableció leyes, normas y principios, definió lo malo y lo bueno, ¿sí? Parte de su proceso de evolución del ser humano, ¿sí? La realidad, cómo la concibe, pues le fue dando explicaciones y las fue mejorando y fue evolucionando con eso. Y también los principios de qué es bueno y qué es malo. Claro, estas categorías, pues de alguna manera también han sido dinámicas, porque muchas cosas puede ser que cambiaron y que algo que se consideraba bueno para el ser humano, pues hoy se puede considerar malo, ¿va? O algunas prácticas que todavía prevalecen en algunas culturas, en donde parte de la sociedad lo podemos considerar como malo, pero ellos lo ven como bueno. El ser humano desarrolla nuevas ideas y logra la transformación de su realidad. La sociedad, a su vez, lo moldea, conforma su personalidad y lo convierte en un individuo adaptado. Pero esto nos plantea muchas interrogantes. ¿Cómo qué interrogantes nos plantea esto? Bueno, si nos condicionan, si nos imponen, si nos educan, si nos hacen así de una manera, ¿esto es una especie de prisión espiritual? Aquí vamos a discutir un poco incluso lo que en algún momento filosóficamente planteaba Platón, y que algunas veces todavía hay quienes lo discuten, hasta películas se han hecho con el tema de la Matrix, sí, el tema del mito de la caverna, sí, y al final esto que miro, esto que siento, esto que vivo, ¿es real? ¿Hasta dónde mis ojos perciben realidad? ¿O soy yo qué soy yo?
Me pareciera que soy de carne y hueso, pero si aparentemente, como decía la Matrix, solo me ponen un aparato para sentir todo eso, hasta el sabor de la comida. Empiezan a aparecer tantas preguntas alrededor de la existencia y la parte social, ¿sí? También podemos cuestionarnos. Alguien me puede decir, ¿y por qué no podemos volver a la época de antes? Sí, a la ley del viejo oeste? Alguien me está molestando, lo reto. De la antigüedad, los retos, sacamos revólveres y que sobreviva mejor. Podría ser, o no podría ser, o tenemos que vivir condicionados a lo que poco a poco se ha estado creando. Pues hay mucho que discutir. Podemos renunciar a nuestra esencia social. A mí a veces me llama la atención cuando miro, bueno, yo ni las miro, a mí realmente no me gustan, solo de repente empecé a ver algunas y dije, ¿esto cómo puede ser? Estamos llegando a límites increíbles como seres humanos. Y digo yo, esto no nos ayuda mucho. Tengo un examen de retrasada. Está bien. Eh, hay una, ¿cómo se llama? SAD. Otra que era Hostel, y decía yo, llegar a estos niveles que ya podemos nosotros ver, el sadismo y todo esto que puede llegar a unos niveles del ser humano, y uno dice, son películas que muestran la pérdida de la esencia social, y lo malo es que como que están reeducando la mente de nuevas generaciones, diciéndoles, miren, podemos llegar hasta estos límites, aunque son prohibidos, pero se puede. ¿Y esto por qué pasa? ¿Es posible unificar el pensamiento de la sociedad? ¿Cómo podemos cambiar las ideas sociales? Bueno, hay tanta pregunta, hay tanta inquietud, hay tanta cosa que responder, que no es fácil. O sea, estudiar el fenómeno social es complicado. Y no digamos ya unido el fenómeno social regulado, ¿sí? Responder el objeto del conocimiento de la sociología y discutir el origen del objeto y su método. Y bueno, básicamente vamos a hablar de los tres pensamientos. Alguien más tiene recuperación, dice, de los tres pensamientos que les tocó a ustedes analizar. Bueno, y en la lectura empezábamos con Emilio Durkheim, ¿sí? Y entonces aquí vamos a generar una pequeña, compartir algunos aportes. Yo voy a ver en el listado de los que están para ir preguntando un poco. Solo una inquietud para el día de mañana. O puede ser en algún momento que necesitemos también hacer ese cambio. ¿Ustedes realmente hay alguna posibilidad de intercambiar horario? A veces me cuesta a mí con los temas hijo, hay varios que se están retirando. Ah, bueno. Hay varios que tenían examen entonces. El punto está en que ustedes el primer periodo, ¿de qué hora a qué hora lo están trabajando? ¿Alguien me puede responder? De 5:30 a 7, Lick. De 5:30 a 7. Sí, es muy bueno. Vamos a... Que en algún momento es que a veces me ha costado, por ejemplo, hoy que tenía esta clase y mañana creo que tenemos que hacer una exposición, entonces me va a costar un poquito. Quería ver si había alguna posibilidad. Bueno, tampoco he hablado con los otros docentes, como para poder ver algún tipo de cambio. Licenciado, bueno, disculpe. Diga. Si nos compartiera el material para de repente nosotros leyéndolo antes o algo, se le hace más rápido dar la clase y terminamos antes. Se me ocurre, no sé. Sí, está bien. Al final, miren ustedes, esto es una unidad y bueno, a veces la plática se nos vuelve un poquito, o yo tal vez hablo mucho.
que no hemos tocado a los 3 compañeros. Ustedes ya lo leyeron, hicieron comentario de aportes, y sin embargo es importante poder compartir los aportes. Eh, hay mucha gente comentando, ¿qué pasó? Es que no les gustó mi comentario. Es que no quieren tarea a los compañeros. Solo como comentario, el tema de la exposición, voy a elegir unos temas, pero tenemos que trabajar un poquito como problema social y analizarlo legalmente y socialmente, pero no tengo los 22 problemas. Otro comercial es que estaba revisando y creo que ya hay 225 estudiantes. No sé quiénes no tienen grupo todavía. Quizás si me pueden poner en el tablón un pequeño mensaje diciéndome, mire, soy tal persona y yo no tengo grupo asignado, como para poder revisar cómo estamos con esas personas. Así que les voy a solicitar que por favor me notifiquen. Bueno. Entonces, volviendo al tema. Vamos a ver, Carlos Josué. Uy, otros más están. Carlos Josué. No. Cintia Abigail. Sí, licenciado. Cuénteme, de lo que ustedes pusieron como grupo, de los aportes de Emilio Durkheim, ¿alguna idea de lo que se recuerda? Pues sí, exactamente en nuestro grupo trabajamos, o sea, así como en partes, entonces de mi parte de lo que me tocó, a mí hablamos sobre como el marxismo, estaba así como por partes acerca de cómo son como las acciones, los pensamientos y o sea, cómo se involucran las acciones con las actitudes de los individuos o de las personas. O sea que si yo le pregunto sobre Emilio Durkheim, usted no me puede responder ahorita. Vaya que no estoy haciendo examen entonces. Cristian Gerardo. A la 1, a las 2, a las 3. Bueno, Cristina Noemi. Shirley está levantando la mano. Buenas noches, licenciado. Si gusta, puedo de alguna manera hablarles sobre el análisis de Durkheim, que en realidad a mí Sí, me las llamó. ideas, así, no es que me haga toda una exposición. Ok, no se preocupe, si gusta le puedo dar una idea de cómo entendí más que todo yo lo que él quería darnos a entender, y básicamente desde mi punto de vista yo comprendí que él se basaba en un punto de investigación meramente empírico y era una construcción de la investigación y del conocimiento a base de objetos, de hechos, de cosas que sucedían externos a lo del ser humano para poder conocer y tener la razón del conocimiento en sí, y buscaba expresar tanto lo tangible desde la base del interior, pero con conocimientos meramente empíricos y de alguna manera que fueran unos fenómenos bastante observables y entendibles para que el ser humano pudiera tener un mismo conocimiento o una misma percepción del conocimiento. Desde mi punto de vista, eso es lo que yo considero, y de alguna manera analicé sobre directamente la filosofía o en algún dado caso el conocimiento o el dato que nos quería dar Durkheim, más que todo en el hecho de cómo él consideraba el conocimiento desde un punto meramente empírico. Gracias. Creo que tocó un concepto clave que es el tema empirista. No sé si alguien más había levantado la mano.
ahí me decía alguien, perdone, mi internet no está funcionando. Bueno, es lamentable esto y por eso quizás yo soy de los que quisiera que volviéramos a la presencialidad. Enrique. Licenciado, creo que otro aporte de Emilio Durkheim es que él decía que, bueno, primero decía que hay que estudiar el fenómeno mezclando varias variables, porque de esa forma se puede comprender cómo es la sociedad. Y para él decía que la sociología pues abarca pues muchos grupos, fenómenos y hechos sociales que ejercen pues coacción sobre otro individuo. Eso es como otro de los aportes que yo entendí de Emilio Durkheim. Gracias, Enrique. Marlen, creo yo, levantó la mano, ¿no? Sí, licenciado, buenas noches. En lo que Buenas yo noches. logré comprender, pues también es de que Emilio Durkheim tiene una posición empirista, eh, ya sea porque evalúa los hechos sociales como para un tratamiento científico, una evaluación científica o una explicación sociológica, más que todo como tratando de evaluar o experimentar con causa y efecto. Y, y prácticamente trataba de relacionar hechos con la sociedad y en eso se basaba su teoría del conocimiento. Gracias. Edwin. Sí, licenciado, buenas noches. Pues fíjese que el trabajo elaborado en grupo, llegamos a las conclusiones de lo principal del trabajo de Durkheim, fue que él, al alcance final de sus investigaciones, llega a indicar que todas estas investigaciones son producto de un trabajo sistematizado, mediante el cual él llegó a eliminar el saber vulgar empírico y el metafísico. Y por medio él llegó a la conclusión del apoyo de una realidad concreta. Excelente, gracias, Edwin. Para cerrar, también está Henry y Randall. Henry, por favor. Licenciado, también la parte, a mí me llamó mucho la atención esta parte de Durkheim, donde él decía que todos los fenómenos sociales al final eran fenómenos normales, o sea, es parte de del movimiento, digamos, sobre el desarrollo social, y que no se debía de pretender juzgarlos, sino que se tratar de explicarlos y observarlos. Por eso él proponía también que debía de existir una ciencia que se dedicara al estudio de la sociedad. Listo. Randall, para terminar. Licenciado, lo que también me llama la atención a mí referente a Durkheim es que dice que él expone que la sociología estudia el desarrollo de la persona como un ente individual, o sea, como una persona con existencia independiente, pero sin olvidar que éste pertenece a una sociedad con una extensión de sujetos determinados, o sea, que lo estudia como un sujeto individual, de cierta manera, de forma independiente, pero no olvida que pertenece a una sociedad. Sí, es que al final, no tanto por su individualidad, sino es porque pertenece en relación a la sociedad. Tenemos a Max Weber. ¿Alguien que nos quiera comentar algo de Max Weber? Bueno, yo creo que están un poco cansados. Yo les voy a poner un par de conclusiones, alrededor de 3.
es importante que sí hayan discutido y analizado, creo que vamos a coincidir con algunas cosas. Durkheim planteó la objetividad absoluta de la sociología, objetividad absoluta, pensó que con definiciones operacionales empíricas se lograría tal objetividad. Weber aclaró que la tarea era esencialmente subjetiva, desde aquí se contrapone a Durkheim, y que se debe excluir las prenociones vulgares de la experiencia vivida. O sea, hay que apartar un poquito y escoger un poquito lo que pueda generar del fenómeno social. Su posición es más realista, pero su subjetivismo nos conduce al relativismo. ¿Eso qué significa? Que al final todo puede ser relativo y depende cómo se esté analizando y estudiando. El tema subjetivista siempre no nos va a llevar a cuestiones muy, muy concretas. Por su parte, Marx señala que lograr objetividad en la construcción del objeto se lograría con el método dialéctico material. La dialéctica materialista pues hace un diálogo y hace toda una discusión acerca del objeto y del sujeto. En el diálogo entre la teoría y la realidad concreta, ¿sí? Durkheim inclinaba el mecanismo al lado de la realidad, Weber al diálogo efectivo. ¿Sí? ¿Quién es Arriaga? ¿Tiene su micrófono hundido? Creo ahorita vamos a ver. Ya está apagado. Weber, pues, adolece de un relativismo sin límite. Es el marxismo donde la construcción del objeto aparece como un diálogo específico entre el sujeto y la realidad concreta. La totalidad pensaba hacia el resultado entre la dialéctica subjetiva del investigador y la dialéctica objetiva de la realidad. Entonces, si se dan cuenta, alguien se inclina a la realidad, ¿sí? El otro se inclina al proceso, a la parte, al diálogo, al proceso, podemos decir. Y luego, pues, encontramos a Marx, que ve las dos cosas, pues un diálogo entre sujeto y realidad concreta. Entonces, aquí hay la dialéctica subjetiva del investigador y la dialéctica objetiva de la realidad. Entonces, aquí como que va un poco combinando quizás los dos, pero yéndolos a otro nivel. El conocimiento durkheimiano social existente y su mantenimiento. Por eso decimos, solo es como que tomar la foto, conocer qué está pasando, cómo se está dando. Los tipos ideales weberianos, Weber se tira a una cuestión más subjetiva de lo ideal, se catalogan como instrumentales porque el conocimiento científico de la realidad no es total ni absoluto, entonces todo se vuelve relativo. En el marxismo, el objeto no es un producto racional que trata de verificar determinada teoría. Por el contrario, responde a una necesidad práctica de transformar la realidad. Y es que Marx iba a eso, a transformar la realidad social. Entonces no solo era discutir cómo es, lo que decía Durkheim, ¿sí? O cómo debería de ser ese tipo ideal, o todo lo que discute relativamente Weber, sino que aquí cómo es, cómo debe ser, pero cómo podemos transformar esta realidad. Sí. Y por eso es que se tiró mucho con todo este tema en Carlos Marx, que luego terminó en el socialismo, porque al final había que transformar esta realidad, no había que aceptar las cosas tal cual son. Durkheim concebía la sociología por todos lados legal. Hay una ley, encuentro la ley, cuál es la generalización, cómo funciona, y ahí estamos. ¿Sí? Weber combate la concepción positivista. Él no dice, no es que esto esté ya definido concretamente en la ley. El fenómeno interesa por sí mismo. Las leyes representan un instrumento inmediato para su entendimiento. ¿Sí? A largo plazo nos puede servir para poder entenderlo. Marx difiere de Weber. La sociología es positiva por las leyes generales que se extraen del estudio del objeto, aunque no solo para establecer regularidades del orden social existente, sino con el fin posterior de alterarlo. Bueno, preguntas, comentarios. Todo claro, licenciado.
Bueno, se supone que ustedes tal vez lo dijeron más ampliamente en sus trabajos. Por ahí vamos a ir revisándolos para poder seguir comentando. El siguiente capítulo del texto vamos a seguir trabajando, habla de la sociedad, si pueden ir leyendo un poco, pues. Por lo demás, un gusto haberlos saludado. ¿Sí? Pasen buena noche. Licenciado, gracias. Igualmente, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Feliz noche.